La discusión sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es una excelente oportunidad para reflexionar sobre la historia de México a mediados del siglo XX y para observar la evolución de las reformas energéticas del país desde los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas. La inversión en tecnologías para llevar a cabo las tareas de generación de energías limpias, la minería, exploración, extracción y refinamiento de petróleo no han sido una verdadera prioridad para el gobierno de México durante el último siglo. Se ha avanzado muy poco en la inversión y el desarrollo de planes que permitan a México tener una industria energética, si no autosuficiente, sí más autónoma. La nacionalización de la industria del petróleo en 1938 sucedió en un momento histórico muy particular. El riesgo y el costo de expulsar empresas petroleras y crear un monopolio en manos del Estado se vio amortiguado por situaciones ajenas al país que permitieron recuperación y crecimiento económico, como la demanda de petróleo durante la Segunda Guerra Mundial y durante la reconstrucción de la posguerra. El grave error que frenó el desarrollo que México vivió durante las décadas de los 50 hasta los 70 fue colocar a las empresas estatales en las manos de la clase política. Mientras un empresario piensa en términos de utilidades, reinversión, innovación y eficiencia, un político piensa en tomar la mayor cantidad de dinero de dicha empresa y llevarlo a su cuenta de banco. En 1960 también se monopolizó la industria eléctrica y México tendría su segundo monopolio estatal, la CFE. Bajo la dirección de la clase política, ambas empresas fueron quedando obsoletas y endeudándose de forma increíble. Por ejemplo, Pemex es una de las empresas más endeudadas de todo el planeta. Ante el crecimiento acelerado de México, fueron incapaces de ofrecer la calidad y la cobertura que el país demandaba. En la última parte del siglo XX, y debido a la falta de un plan estratégico para el sector energético, aumentó la importación de gasolinas y las leyes permitieron abrir un poco la industria eléctrica a empresas extranjeras. Por otro lado, México vendía cada vez menos petróleo a un precio muy barato y compraba cada vez más gasolina a un precio más caro. Esto ilustra la forma en la que la clase política hace negocios. Pero le es fácil, pues no es su dinero, es el nuestro. La reforma de Enrique Peña Nieto en 2013 abrió la posibilidad a empresas extranjeras para realizar tareas de exploración y extracción de petróleo en suelo nacional. Esta decisión molestó a la izquierda que, como veremos en un momento, está nublada por cuestiones ideológicas que no aportan mucho a la solución de los problemas del país. La reforma eléctrica de AMLO tiene muchas banderas rojas y muchas fallas, viola leyes nacionales y tratados internacionales, afecta severamente al medio ambiente y permanece ciega ante el problema que tiene el desarrollo del país atorado. Desea mantener la industria eléctrica en manos de la clase política en lugar de crear, con ayuda de expertos, un proyecto viable, sustentable, transparente y eficiente. Busca privilegiar la producción de energía eléctrica por medios más contaminantes y más costosos. El orden de despacho de las fuentes de energía debería obedecer a los criterios de precio y sustentabilidad. Recordemos que las fuentes de energía son eólicas, solares, hidroeléctricas, nucleares, de combustión de hidrocarburos y de combustión de gas natural. Cada una de ellas tiene un costo y un impacto ambiental diferentes. Y el orden de prioridad propuesto por el gobierno coloca a las plantas generadoras que funcionan con combustóleo y gas natural por encima de aquellas que generan energía renovable cuyo costo de producción podría ser incluso menor. Esto debido a que Pemex cuenta con muchísimo combustóleo que no puede comercializar porque leyes internacionales no permiten la venta de un combustible con niveles tan altos de azufre, así que desean quemarlo todo en la CFE. Es un tema complejo, pues revela que México tiene que tomar decisiones difíciles respecto a su incapacidad para producir energías limpias y a su incapacidad para producir combustibles menos contaminantes. El gobierno ha expresado su desconfianza ante la posibilidad de que empresas extranjeras pudieran llegar a tener el control de la industria eléctrica del país. Por eso acusa frecuentemente a Repsol y Iberdrola de querer acaparar este mercado en México y en otros países de Latinoamérica. La red flag no es esa, es la tremenda carga ideológica que promueven a través de los canales oficiales. La idea de la vieja izquierda latinoamericana que no entiende el socialismo ni el capitalismo y que se limita a vociferar que están en contra del imperialismo y el neoliberalismo, términos que tampoco parecen entender muy bien. Indudablemente debemos defender los recursos y la soberanía de todos los países, empezando por el nuestro, y debemos plantarnos ante las injusticias. El problema de la ideología de izquierda, que en este caso está contaminada de nacionalismo, es que lleva a la patria,
la identidad, la cultura y el sentido de pertenencia a límites excluyentes y violentos. Cuando alguien defiende la reforma con expresiones como saqueo a la nación, conquista, traición a la patria, atraco, etc., se ha dejado convencer de algo que quizá no corresponde con los hechos, quizá corresponde con la adopción de una ideología ajena o de una propaganda. La promesa de la autosuficiencia. A corto plazo esta tarea no es posible. Por supuesto que sería maravilloso para la economía y la calidad de vida de los mexicanos que no tuviéramos que importar tanta gasolina, ni tener que dejar la producción de energías limpias en manos de empresas extranjeras. Pero tenemos la responsabilidad de no caer en un optimismo ingenuo y menos si no existe un proyecto viable, sustentable, transparente y eficiente que la industria de México necesita. El eterno coqueteo entre una fracción del PRI y Morena. Cuando en 2021 se conformó un bloque con el PRI, el PAN y el PRD, antes enemigos y de visiones casi antagónicas, se buscaba frenar el poder de Morena en las cámaras de diputados, senadores y en la mitad de las gobernaturas del país. Pues ese grupo de amigos se fracturó cuando los líderes del PRI, que también está bastante fracturado desde adentro, no aceptaron el acuerdo de frenar la reforma de AMLO, dando guiños de que quizá lo apoyarían con algunos votos para aprobarla, sin importar si esto traía beneficios o problemas al pueblo. Cabe preguntarse a cambio de qué. En conclusión, se requiere de una reforma que defienda la soberanía y los recursos del país. Se necesita trabajar en la elaboración de un proyecto viable, sustentable, transparente y eficiente que se refleje en reformas e iniciativas que beneficien al medio ambiente y a la calidad de vida de todas y todos los mexicanos. ¿Cree usted que la reforma propuesta por el presidente cumpla con estos requisitos? Las red flags son situaciones peligrosas e injustas en las que podemos encontrarnos sin darnos cuenta. Es por eso que a través de este juego se nos invita a reflexionar, a tomar conciencia de los riesgos y peligros que estamos afrontando y tomar una decisión razonada, informada y consciente.